Saludos, buenas tardes. Es miércoles 9 de mayo, semana decisiva para la banca española. Bankia es la pieza del tablero del Consejo de Ministros de este viernes. Para evitar casos como el de esta entidad, el Gobierno prepara un plan de saneamiento para las entidades financieras de nuestro país. Aunque aún no se conoce la letra pequeña de la segunda fase de esta reforma, el Ejecutivo ha adelantado algunas novedades. Estudia imponer a la banca provisiones más duras para el ladrillo sano, es decir, no solo para los créditos tóxicos, sino también para los considerados no dudosos, lo que se traduciría en más de 74.000 millones de euros. En la sesión de control presupuestario, el portavoz socialista Marcelino Iglesias acusaba al Gobierno de gastar en un banco los 10.000 millones que han recortado en sanidad y educación. El presidente Mariano Rajoy insiste en que hasta ahora el único que ha inyectado dinero público ha sido el Partido Socialista. ¿Es posible que encontremos 10.000 millones de euros para un banco y no los tengamos para la salud y la educación de los ciudadanos? Por ejemplo, tenemos que hacer una reestructuración del sistema financiero, porque antes solo se hicieron parches y ahora ninguna de nuestras entidades financieras se pueden refinanciar fuera y además no pueden dar crédito. Y no sé qué dicen algunos de dinero público, porque hasta ahora el único dinero público que se ha dado ha sido el del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Y muy pendientes también de la bolsa y de su reacción al plan de reestructuración de la banca del Gobierno central. Bankia también cierra la sesión en los mercados y por tercer día consecutivo las acciones de la entidad se han visto penalizadas en la bolsa con una caída de casi el 5% después de que el presidente Rodrigo Rato anunciara su dimisión al frente del banco, al que el Estado podría inyectar dinero público para sanearlo. Los inversores siguen castigando a Bankia y su dudoso futuro provoca, desde que la entidad debutó en bolsa el pasado junio, que haya perdido casi el 40% de su valor. Al inicio de la jornada, la prima de riesgo española ha repuntado hasta los 450 puntos básicos. Y tras la dimisión de Rodrigo Rato, el Ministerio de Economía ha dejado claro que la entidad no va a ser intervenida y que el objetivo de los cambios en la dirección de Bankia van encaminados a su saneamiento. El titular del ramo, Luis de Guindos, ha querido tranquilizar a los clientes y ha destacado la solvencia de la entidad, así como del nuevo presidente al frente del banco, José Ignacio Goyri-Golzarri, que asume este miércoles su presidencia. En cualquier caso, el ministro se ha mostrado convencido de que esta entidad continuará jugando un papel importante en el sector bancario y en el desarrollo de nuestra economía. Y en Andalucía, tras la primera reunión del nuevo gobierno de coalición entre PSOE e Izquierda Unida este viernes, la Comisión de Asuntos Económicos estudiará un plan de choque a favor del empleo con una dotación presupuestaria de 200 millones de euros. Es la primera medida que el gobierno andaluz anunció ayer en ese primer encuentro. Según la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, echará a andar antes del verano y perseguirá generar empleos extraordinarios en actividades de reforestación o rehabilitación de viviendas. Además, esta tarde se reunirá el comité director del PSOE andaluz para abordar la celebración del Congreso Regional del partido en Almería el próximo mes de julio. Porque estos primeros 100 días del Gobierno de Andalucía son 100 días comprometidos con el empleo, comprometidos con el crecimiento económico en Andalucía y que queremos que se traduzcan en ofertas estables y reales de cara a los ciudadanos andaluces. Este miércoles nos deja otros asuntos protagonistas, se lo avanzamos en titulares. José Ignacio Goyri-Golzarri toma hoy el timón de Bankia y su matriz tras la dimisión de Rodrigo Rato. El Gobierno destaca la solvencia del nuevo sucesor. Los 5 sindicatos mayoritarios de la enseñanza perfilan el calendario de protestas para el próximo 22 de mayo. Denuncian los recortes en educación. José Bretón pasó noches en vela diseñando el plan para hacer desaparecer a sus hijos sin dejar pistas. Así lo recoge el auto de procesamiento del juez.
La última reforma que trabaja el Ejecutivo de Mariano Rajoy es la financiera. Este viernes conoceremos la letra pequeña en una semana clave para el sector de la banca española. Es el principal talón de Aquiles de nuestra economía y Bankia es la pieza central del tablero. El presidente del Gobierno no quiere hablar de intervención y por ello, para evitar casos como el de esta entidad, prepara un plan de reestructuración para las entidades financieras a las que exigirá mayores provisiones para los créditos considerados no dudosos, es decir, para el ladrillo sano, una medida que no contenta a algunos banqueros que la califican como un despropósito. De esta forma, el Gobierno habrá impuesto a la banca en 2 tandas un saneamiento de sus activos inmobiliarios que superarían los 75.000 millones de euros. Y muy pendientes también de la bolsa y de su reacción al plan de reestructuración de la banca del Gobierno central. Bankia también centra la sesión en los mercados y por tercer día consecutivo las acciones de la entidad se han visto penalizadas en la bolsa con una caída de casi el 5% después de que su presidente Rodrigo Rato anunciara su dimisión al frente del banco, al que el Estado podría inyectar dinero público para sanearlo. Los inversores siguen castigando a Bankia y su dudoso futuro provoca que desde que la entidad debutó en bolsa el pasado junio haya perdido casi el 40% de su valor. Al inicio de la jornada, la prima de riesgo española ha repuntado hasta los 450 puntos básicos. Y sobre el futuro de Bankia, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dado su respaldo al nuevo presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, que debe presentar en los próximos días un plan de futuro para este banco. 2 días antes de lo previsto este miércoles, Goirigolzarri toma el timón de Bankia y de su matriz. Economía niega que Bankia haya sido intervenida. El ministerio que dirige de Guindos ha salido hoy al paso de los rumores. En un comunicado oficial asegura que el objetivo de los cambios en la dirección del banco es el saneamiento, reestructuración y mejora del gobierno corporativo que garantice su viabilidad futura. Para ello asegura que la entidad contará con todo el apoyo del gobierno. En unas declaraciones a EFE, de Guindos ha dado hoy su respaldo a José Ignacio Goirigolzarri como sustituto de Rato al frente de Bankia y le ha instado a preparar en los próximos días un plan de futuro para la entidad. El nuevo equipo de gestión deberá presentar sus planes al Banco de España por los cauces normales. En este sentido, la Comisión Europea ha recordado hoy que si la entidad recibe ayudas del Gobierno español, tendrá que presentar un plan de reestructuración. Este plan debe especificar la viabilidad de la compañía, la existencia de un reparto de cargas equitativo a la hora de poner en marcha las ayudas y eliminar cualquier posible infracción de las reglas de competencia. En este escenario, la cotización de Bankia seguía hoy castigada en la bolsa española y la acción perdía casi un 6% de su valor a media mañana. También la sesión presupuestaria en el Senado ha centrado la situación de Bankia y el futuro plan de saneamiento de la banca del Gobierno central. Sobre ello, el portavoz socialista Marcelino Iglesias y el presidente Mariano Rajoy han tenido un cruce de acusaciones a causa de la inyección de dinero público para las entidades financieras. El PSOE acusa al Gobierno de dar a los bancos 10.000 millones de euros, lo que recorta en educación y sanidad. El jefe del Ejecutivo insiste en que estas medidas son las necesarias y que hasta ahora el único que ha inyectado dinero público ha sido el PSOE. Además, Rajoy ha denunciado el engaño del déficit del anterior gobierno de Rodríguez Zapatero. Es posible que encontremos 10.000 millones de euros para un banco y no los tengamos para la salud y la educación de los ciudadanos. Por ejemplo, tenemos que hacer una reestructuración del sistema financiero, porque antes solo se hicieron parches y ahora ninguna de nuestras entidades financieras se pueden refinanciar fuera y además no pueden dar crédito. Y no sé qué dicen algunos de dinero público, porque hasta ahora el único dinero público que se ha dado ha sido el del gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Precisamente el Senado vive hoy su segunda y última jornada de la Comisión de Presupuestos Generales del Estado para este año. En la primera sesión, el Partido Popular solo ha admitido una iniciativa de UPN para dotar de beneficios fiscales a la conmemoración de la batalla de las Navas de Tolosa. Tras más de 12 horas de debate, se incorporó una única enmienda de las más de 3.100 presentadas por los grupos de la oposición. Los populares han aprovechado su mayoría absoluta para rechazar casi todas las propuestas. Está previsto que en las próximas horas
finalice la votación de las enmiendas. Una vez concluido este trámite, la comisión, que preside el socialista Alfonso Guerra, elevará su informe al Pleno del Congreso, que lo debatirá entre el 22 y el 24 de mayo. Bruselas exige a Bankia un plan de reestructuración si recibe ayudas públicas. El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, ha asegurado que, de ser así, deberá presentarlo para garantizar la viabilidad del modelo de negocio y un reparto adecuado de los costes del rescate. En él se deberá especificar el plan de viabilidad de la compañía, que existe un reparto de cargas equitativo a la hora de poner en marcha las ayudas y que se elimina cualquier posible infracción de las reglas de la competencia derivada de dichas ayudas. En la reunión que el ministro de Economía, Luis de Guindos, y Joaquín Almunia mantuvieron la semana pasada en Bruselas, se trató de manera genérica el plan de saneamiento de las entidades financieras, aunque Guindos no le transmitió ningún plan concreto sobre Bankia. La entidad, presidida hasta ahora por Rodrigo Rato, ya recibió ayudas públicas en el marco del FROP 1. En aquel momento, el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no tuvo que presentar ante Bruselas un plan de reestructuración específico para la entidad, porque regían las reglas de competencias anteriores que permitían aplicar una ayuda pública directamente si ésta no superaba el 2% de los activos ponderados por riesgo del banco en cuestión. Almunia ha eludido valorar la situación del sector financiero español en general y si podría ser necesario recurrir al mecanismo europeo de estabilidad para completar por fin la reestructuración de la banca. El Gobierno contará con un balón de oxígeno gracias a la prórroga de un año de la reducción del déficit. Así lo ha anunciado la Comisión Europea, con el objetivo de garantizar una sostenibilidad financiera a medio plazo que no agrave la recesión. Es decir, el 3% comprometido con Bruselas no será para el próximo año, sino para 2014. Precisamente los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebrarán una reunión extraordinaria el próximo 23 de mayo centrada en el crecimiento económico. Bruselas no descarta dar más tiempo a España para recortar el déficit. La Comisión Europea ha admitido hoy que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento permite introducir cierto margen a medio plazo para los países que se encuentren en dificultades económicas. Por ello, no descartan dar una prórroga de un año a España hasta 2014 para alcanzar el objetivo del déficit del 3%. Así lo ha afirmado su vicepresidente Olli Rehn en rueda de prensa. Solo una condición: que el gobierno de Mariano Rajoy resuelva la reestructuración financiera y sus retos fiscales actuales. No obstante, Rehn no ha querido adelantar su propuesta hasta la presentación el próximo viernes 11 de mayo de las previsiones económicas de la Comisión. De confirmarse, sería todo un balón de oxígeno para España. Nunca hemos dicho que hubiera soluciones milagrosas a corto plazo, apostilló Rehn. Mariano Rajoy viaja a Portugal para presidir junto al primer ministro Pedro Passos Coelho la 25ª cumbre hispano-lusa. Las dos delegaciones analizarán, entre otros asuntos, la situación económica de la Unión Europea y los esfuerzos conjuntos para superarla. Acompañado de varios ministros que participarán en una serie de reuniones sectoriales, el alcance de la crisis estará presente en la mayoría de ellas. En la entrevista que mantendrán Rajoy y Coelho, reforzarán su apuesta contra el déficit. Otro de los asuntos de este miércoles está en el País Vasco. El lehendakari Patxi López descarta convocar elecciones anticipadas en Euskadi para que el gobierno de la región pueda seguir defendiendo sus objetivos y sus proyectos de país. Patxi López advierte al Partido Popular de que nadie desde la sombra puede obligarle a disolver el Parlamento. El lehendakari Patxi López ha asegurado hoy que va a seguir defendiendo su proyecto de país y que descarta convocar elecciones anticipadas. López respondía así a la petición del líder del Partido Popular Vasco, Antonio Basagoiti, quien tras retirar ayer su apoyo al gobierno de Vitoria ha reclamado un anticipo electoral. Si el Partido Popular prefiere defender a capa y espada las políticas de recortes del gobierno de Mariano Rajoy en lugar de mantener los principios firmados en las bases para el cambio y defender los intereses de la ciudadanía vasca, es evidente que nosotros no les vamos a seguir ni de lejos. El lehendakari también ha advertido a los populares que nadie, desde la sombra, puede obligarle a disolver el Parlamento.
Hablamos de medidas que van en contra de los ajustes del Gobierno porque la Generalitat está estudiando llevar al Tribunal Constitucional todas las iniciativas estatales que vulneren el marco competencial catalán previsto en el Estatuto. Artur Mas pretende frenar lo que califica de ofensiva recentralizadora del Ejecutivo español. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha anunciado que encargará al Instituto de Estudios Autonómicos que analice las duplicidades administrativas entre el Gobierno y la Generalitat desde el punto de vista competencial. Y continúa el debate político y social sobre los recortes en educación y sanidad. El próximo 22 de mayo hay convocada una huelga general en contra de los ajustes en materia educativa. Los 5 sindicatos de la enseñanza salen a la calle para defender la educación pública. Denuncian que las medidas adoptadas por el Ejecutivo y las comunidades autónomas se traducirán en un recorte de los presupuestos en este área de entre el 25 y el 30%. Unos datos que el ministro del ramo, José Ignacio Wert, califica de falsos y acusa a los sindicatos de crear alarma social. Además, indican que no se cubrirán las ausencias del profesorado durante las 2 primeras semanas de baja laboral, lo que, según apuntan, generará más problemas organizativos y de convivencia en los centros. Y una subida que afecta a nuestros bolsillos es la de los billetes de los trenes de alta velocidad y de largo recorrido. Renfe ha anunciado un cambio de tarifa que irá hasta un 3% más. El encarecimiento de estos billetes sucede a la subida del 10% decretada por la de cercanías y media distancia, que ya entró en vigor a comienzos de este mes de mayo y que supuso el mayor incremento de estos servicios de los últimos años. La compañía calcula que estas medidas, que requieren un esfuerzo de los ciudadanos, se traduzcan en un aumento de ingresos de alrededor de 20 millones de euros. Y un dato más en medio de la crisis. El número de empresas creadas en marzo ascendió a 8.700, el 6% menos que en el mismo mes de 2011. Así lo recoge hoy el Instituto Nacional de Estadística, que revela además que el capital suscrito para su constitución superó los 1.100 millones de euros, lo que supone un descenso del 91,5% respecto a marzo del año anterior. Las empresas creadas bajan en marzo un 6,3% hasta las 8.733. El capital suscrito para su constitución rondó los 1.100 millones, lo que supone un descenso de más del 90% respecto al mismo periodo del año anterior. Del total de sociedades mercantiles constituidas, casi la mitad corresponden al sector del comercio y más del 18% al de la construcción y promoción inmobiliaria. Otro dato, casi el 100% fueron sociedades limitadas frente a un 0,8% de anónimas. Por comunidades autónomas, Madrid tuvo el mayor capital medio suscrito de las empresas creadas, con una cifra cercana al medio millón de euros, y Cantabria el menor, con apenas 10.800 euros. En marzo se disolvieron también 2.078 sociedades, un 3,8% más que en el mismo mes de 2011. De ellas, el 68% fueron de manera voluntaria, el 10% tras una fusión y el 22% restante por otras causas. El Gobierno está negociando un nuevo plan de inversiones en el operador de satélites español Hispasat, en el que los entes públicos tienen una participación del 26%. Mariano Rajoy espera llegar a un acuerdo con el resto de accionistas, entre ellos Abertis, en las próximas semanas. OHL no descarta aumentar en el futuro su presencia en Abertis, en la que la compañía controlará el 15% de su capital una vez se ejecute la operación pactada con la concesionaria. En un encuentro con la prensa previo a la celebración de la Junta de Accionistas, el presidente del grupo, Juan Miguel Villarmir, se mostraba muy satisfecho con el acuerdo. No cabe duda que hemos entrado con un 15% en la mayor concesionaria del mundo. Es importante, con un socio tan excelente como el grupo Caixa, que nuestra vocación es de permanencia hasta la eternidad en Abertis, en la mejor armonía, como una operación absolutamente amistosa. ¿Haremos algo más? Pues ya lo veremos, no hay nada decidido en este momento, mente abierta. OHL ha adquirido a ACS el 4,95% de Abertis. Además, recibirá un 10% de la concesionaria catalana a cambio de su participación del 60% en OHL Brasil, donde opera en 9 autopistas, y 3 concesiones de peaje que opera OHL en Chile.
Villar Mir ha explicado que mediante esta operación el grupo fortalece su balance situando su patrimonio neto en los 2.400 millones de euros, obtiene unas plusvalías de 1.200 millones y reduce su deuda neta un 29% al restar 1.400 millones. La operación deberá ser ratificada por los consejos de administración el próximo 29 de mayo y posteriormente ser aprobada por las juntas de accionistas extraordinarias el 24 de julio. Miramos a Andalucía. Tras la primera reunión del nuevo gobierno de coalición entre PSOE e Izquierda Unida este viernes, la Comisión de Asuntos Económicos estudiará un plan de choque contra el desempleo con una dotación presupuestaria de 200 millones de euros. Es la primera medida que el gobierno andaluz anunciaba ayer en ese primer encuentro. Según la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, echará a andar antes del verano y perseguirá generar empleos extraordinarios en actividades de reforestación o rehabilitación de viviendas. Además, esta tarde se reunirá el comité director del PSOE andaluz para abordar la celebración del Congreso Regional del partido en Almería el próximo mes de julio. En rueda de prensa, la nueva consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, que ha explicado los asuntos que se han tratado en la primera reunión del gobierno de coalición PSOE-Izquierda Unida. La primera decisión, aprobar una agenda por el empleo que incluirá un plan de choque dotado con 200 millones de euros y que se pondrá en marcha antes del verano. Porque estos primeros 100 días del gobierno de Andalucía son 100 días comprometidos con el empleo, comprometidos con el crecimiento económico en Andalucía y que queremos que se traduzcan en ofertas estables y reales de cara a los ciudadanos andaluces. Y estos nuevos puestos de trabajo pretenden crearse en actividades como la reforestación y regeneración ambiental, la rehabilitación de viviendas y la ampliación de oportunidades laborales para mejorar las instalaciones educativas. Es el plan estrella del nuevo Ejecutivo Regional para luchar contra el principal problema que tiene Andalucía, más de un 30% de desempleo. Díaz ha vuelto a insistir en el mensaje que ya diera José Antonio Griñán en su discurso de investidura. Que se puede salir de la crisis de una manera diferente, creciendo económicamente, generando empleo y manteniendo el estado del bienestar. No a los recortes hoy, porque hace más de 2 semanas anunciaron uno de 2.700 millones de euros y aún siguen sin especificar dónde cortará la tijera. Estamos trabajando a marcha forzada para que sea cuanto antes. Este año, por ejemplo. Bueno, esperamos que sea en las próximas semanas. Díaz explica que la Consejería de Hacienda están llevando a cabo un análisis del impacto que puede tener este recorte que, asegura, está impuesto por el Gobierno central. Por su parte, el Partido Popular insiste en que esta será una legislatura de continuos enfrentamientos con el Gobierno central. El presidente Javier Arenas ha anunciado que su grupo ha recargado las pilas para los próximos 4 años en la Cámara Autonómica. Por ello, Arenas ha presentado 3 nuevas iniciativas que giran en torno al empleo y al gasto social. Exige a Griñán que renueve sus programas de empleo, ya que, según Arenas, demuestran una vez más el fracaso de sus políticas en la comunidad. Asimismo, el PP propondrá la creación de un fondo de emergencia social que irá destinado a las 400.000 familias andaluzas que no tienen ingresos. Estamos en Andalucía, en el... Sobre el caso de los niños desaparecidos en Córdoba, el abogado de José Bretón, padre de los pequeños y único imputado en esta investigación, ha descartado recurrir el auto de procesamiento contra su defendido por los 2 delitos de detención ilegal. Según el magistrado que instruye el caso, Bretón habría premeditado todo bastante tiempo antes para no dejar pistas a la policía. Un plan que, según recoge el auto, pretendía con él vengarse de su exmujer Ruth Ortiz. El abogado de Bretón descarta recurrir. Alega que no es oportuno debido a que el juez instructor ya tiene una opinión sobre el caso y un recurso en estos momentos no prosperaría. El juez ha procesado al padre de los 2 niños desaparecidos hace 7 meses en Córdoba por detención ilegal con el agravante de parentesco y simulación de delito al hacer creer que alguien se había llevado a los menores. En el auto el magistrado detalla que Bretón ha jugado al despiste desde el principio y es el autor de la desaparición de sus hijos, si bien es improbable que haya una tercera persona involucrada. Mientras, familiares y amigos de Ruth Ortiz, la madre de los 2 niños, han vuelto a concentrarse en la capital onubense para recordar a los pequeños y reclamar su vuelta.
La mujer se mostró así de contundente al hablar del padre de sus hijos. La ley no puede acusarlo de asesinato, pero yo sí puedo. A pesar de todo, quiso dejar claro que como madre nunca va a dejar de luchar por sus hijos. Una patrullera de la Guardia Civil ha rescatado a 23 inmigrantes de origen argelino en el puerto pesquero de Almería. Todos han llegado en buen estado de salud y han sido puestos a disposición de la Policía Nacional. La Guardia Civil ha rescatado hoy a 23 inmigrantes de origen argelino de una embarcación neumática que fue interceptada a unas 35 millas al sureste del Cabo de Gata, en Almería. Se trata de 22 varones, entre los que podría haber 4 o 5 menores, y de una mujer. El subteniente Cerezo de la Guardia Civil explica los pormenores del rescate. Hoy a la 1 del mediodía nos avisó el sistema de vigilancia integral de la Guardia Civil del avistamiento de una embarcación con inmigrantes a 33 millas al sur de Cabo de Gata. El patrullero Real Manzora inmediatamente puso rumbo a ese punto y 1 hora y media más tarde consiguió interceptarla, rescatar a sus 23 ocupantes y traerlos al puerto de Almería sanos y salvos. Los inmigrantes han sido trasladados hasta el puerto pesquero de Almería para su puesta a disposición de la Policía Nacional, aunque antes la Cruz Roja les ha proporcionado alimentos, mantas y ropa seca. La Guardia Civil ha precisado que los inmigrantes trataban de alcanzar la costa con una embarcación neumática de 5 metros de eslora. Nos trasladamos ahora hasta Cádiz porque la policía local de la ciudad es la única de toda Andalucía que puede realizar controles de alcoholemia y a partir de ahora, gracias a la formación que han recibido los agentes, podrán someter a los conductores a pruebas que revelen si han consumido otro tipo de drogas. La policía local de Cádiz incrementa sus planes en materia de seguridad vial. A los habituales test de alcoholemia conductores, desde hace unos meses ha incorporado pruebas específicas para la detección del consumo de drogas. Este avance se produce tras la cualificación profesional lograda por los agentes municipales para la práctica de estos controles, siendo el único de los cuerpos municipales en Andalucía que los realiza en la actualidad. La puesta en marcha en febrero de estas pruebas, que se realizan con una muestra de saliva tomada al conductor, ya ha arrojado un primer balance. De los 76 controles ya practicados a conductores que presumiblemente podrían haber ingerido drogas, 13 dieron positivo, lo que dio lugar a que se iniciaran las diligencias oportunas por delitos contra la seguridad vial. Desde la Delegación de Tráfico del Ayuntamiento se han felicitado por esta notable mejora en el servicio de la policía local y por los beneficios que supondrán para prevenir conductas de riesgo en la circulación y posibles accidentes en la ciudad. Un vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, ha presentado una denuncia a la Fiscalía contra el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Díbar, por una supuesta malversación de fondos públicos. En la denuncia, según el diario El País, se acusa a Díbar de haber pagado, por valor de cerca de 6.000 euros, el importe de una habitación de un hotel de lujo de Marbella y varias cenas en esta localidad. El presidente del Tribunal Supremo denunciado por supuesta malversación de fondos públicos. Lo cuenta el diario El País. Carlos Díbar está acusado por el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, de haber pagado con fondos públicos una habitación de lujo y varias cenas en Marbella durante 6 fines de semana. Los gastos sumarían 6.000 euros. Según el denunciante, los viajes eran privados y no tenían ninguna relación con su cargo en el Supremo, y además supusieron un coste de 27.000 euros por desplazamientos de 7 escoltas. Carlos Díbar ha dicho al periódico que es él quien paga sus viajes privados y que no tiene constancia de la denuncia. El maestro de un colegio de Castellón está acusado de 9 delitos continuados de abuso sexual sobre alumnas y de delitos de corrupción de menores. En la primera sesión del juicio ha señalado que los supuestos tocamientos que aparecen en las fotografías corresponden a gestos normales de la marcha de la clase. El acusado ha asegurado ante el juez que él no ha cometido ningún delito para el que el fiscal pide 35 años de prisión. Le acusan de haber abusado sexualmente de 9 de sus alumnas de entre 6 y 11 años en el colegio Vicente Artero de Castellón. Él se defiende y dice que podría haberles dado besos, abrazos o palmadas en las nalgas de forma natural y dentro de una relación de confianza. El juicio contra este maestro, acusado de 9 delitos continuados de abusos sexuales y de corrupción de menores, ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Castellón.
La Fiscalía y la acusación particular solicitan 35 años de prisión, mientras que la defensa y la Generalitat, como responsable civil subsidiaria, piden la libre absolución. El maestro fue detenido en enero de 2010 después de que un grupo de mujeres le acusara de hacer fotografías en el patio de otro colegio. La policía le intervino una cámara que contenía imágenes tomadas en el interior del aula haciendo tocamientos a menores. Y sobre el caso Nos, la audiencia de Palma no decidirá hasta el 20 de julio si la infanta Cristina debe ser citada a declarar por las actividades empresariales supuestamente irregulares de Iñaki Urdangarín. La acusación popular mantiene que doña Cristina debe